Muy buen día, amables amigos de Sensontle 400.mx. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Jorge Saavedra, quien es director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global, a quien saludo con mucho gusto. Jorge. Gracias, Julio, por esta oportunidad de hablar sobre este tema de la O- pandemia. Oye, acabamos de pasar evidentemente por una pandemia o estamos viviendo, digamos, los resabios de una pandemia como lo fue el COVID-19. Platícame un poquito, digamos, qué condiciones hay en el mundo qué aprendimos, digamos, para la próxima pandemia. Sí, mira, algo que claramente aprendimos y nosotros hemos escrito propuestas al respecto es que en la pandemia de COVID hubo una falta de coordinación mundial. Es decir, no solo fue un país, fueron todos los países del mundo. No había forma de coordinarse, no había forma de ponerse de acuerdo para acceder a diferentes productos. La gente en México seguramente recordará cómo México tuvo que andar buscando por todo el mundo eh, primero mascarillas, después pruebas de diagnóstico, después oxígeno, ventiladores, después vacunas e incluso medicamentos efectivos. Es decir, todo era un caos internacional. Había países que producían alguna cosa y no dejaban exportar, así que a veces no era ni siquiera falta de dinero. Por supuesto que la parte del precio de los productos se estaba elevando mucho, pero a veces los países, aunque tuvieran el recurso, simplemente no encontraban el mercado porque algunos países estaban acaparando su producción porque decían primero nuestros ciudadanos y después lo que nos sobre, a ver si lo compartimos con otros países. Entonces fue una cuestión caótica. Ahí la Organización Mundial de la Salud fue rebasada, empezaron los países a imponer eh, veda de vuelos, prohibiciones de vuelos a tal lado, a otro lado, cosas así que no funcionaron tampoco. Entonces nosotros escribimos una propuesta que de hecho la veníamos preparando desde el 2019 porque pues ya había habido indicios de que el mundo no estaba preparado para esto, por ejemplo, con la sorpresa del ébola o con la cuestión del Zika o con la cuestión de la influenza porcina de H1N1, cómo no Ujú. había coordinación. Entonces, cuando vino el COVID, desafortunadamente, el mundo no estaba preparado para una pandemia y se notó. Y no solo en el número de muertes, sino el sufrimiento y las pérdidas multimillonarias, billonarias en materia de dólares en la economía. Entonces fue un caos. Entonces, nosotros en el Lancet publicamos en mayo del 2021 una propuesta para que el mundo se pusiera de acuerdo sobre una nueva convención mundial sobre salud pública. Eh, no nos hicieron mucho caso en ese momento, creemos la leyeron, recibimos comentarios, pero no fue hasta finales del 2021 cuando Sudáfrica y Botswana reportan que acaban de descubrir una nueva variante, el Omicron, que el mundo entró en pánico. Dijeron, no, ya pasamos por el alfa y delta que nos causaron muchas muertes, ahora el Omicron, entraron en pánico. En ese momento no se sabía qué tan mortal era o no letal era el Omicron o no. Lo único es que sí se sabía que el mundo entró en pánico. Entonces tuvieron una reunión virtual de la Asamblea Mundial de la Salud y decidieron todos que había que hablar, desarrollar un acuerdo pandémico para prevenir, prepararse y responder a una futura pandemia. Y eso nosotros lo aplaudimos, y las primeras versiones que salieron de este acuerdo pandémico eran muy alentadoras en materia de brindar equidad a los países, en materia de acceso a las vacunas, de acceso a otros instrumentos para control y respuesta de las pandemias. Desafortunadamente, este proceso duró 2 años, y el interés se fue diluyendo, y entonces todos aquellos que estaban dispuestos a ayudar empezaron a repensarlo y dijeron, bueno, pero es que también queremos hacer negocio, como de hecho fue un inmenso negocio la venta de muchos de estos productos a nivel internacional, nacieron Ujú. los multimillonarios.
Entonces, la última versión que vimos del acuerdo pandémico para nosotros ya no fue nada alentadora y por eso empezamos a convocar estas conferencias de prensa en diferentes países para resaltar esta cuestión de peligro. Entonces, digamos que sí hubo mucho de negocio, se favoreció mucho el negocio con todos los productos alrededor del COVID-19. Sí, sí, pero mira, si hubiera favorecido los negocios a precios razonables, pensando primero en la gente, en el acceso, precios accesibles y sobre todo la equidad, ¿no? Que hubiera los países más afectados que tuvieran acceso primero, pero no sucedió así, no sucedió así. Los primeros que tuvieron acceso a todo esto fueron los países ricos, si bien estaban siendo afectados también, no dudamos que no, también tuvieron mucho impacto, pero acapararon. Dijeron, bueno, sí, pero como se produce aquí, no podemos aceptar que se exporte hasta que no agotemos la demanda local y aparte necesitamos reservas. Y bueno, sucedió con medicamentos, sucedió con vacunas, sucedió con ventiladores, sucedió con muchas cosas. Entonces se supone que este nuevo acuerdo iba a lograr que todos los países dijeran, bueno, mira, hay que colaborar, ¿no? Por un lado hay que colaborar dando información sobre los nuevos, nosotros le llamamos patógenos, pero se refiere a nuevos virus, variantes de virus, bacterias, hongos, parásitos, cualquier cosa. Hay que compartir esa información rápidamente, sea de donde sea, sin tener temor de que, por ejemplo, Honduras comparte que tiene un nuevo virus. Ah, rápido bloquean Honduras de la comunidad internacional. No, pues entonces Honduras cuando tenga algo así va a decir, no, mejor no les digo nada, porque van a prohibir que los turistas vengan, van a prohibir el comercio con nosotros. No, tiene que haber incentivos económicos para que los países digan, ok, tengo un nuevo virus, lo reporto porque puede ser un peligro. Ayúdenme. Y si me van a afectar de alguna forma, también me van a ayudar económicamente para que yo confronte esta situación. Ese era el espíritu del acuerdo. Pero las últimas versiones, pues ya el ofrecimiento de países ricos fue, bueno, que en la próxima pandemia ustedes nos comparten toda la información de inmediato para que nosotros desarrollemos las vacunas y los medicamentos y les vamos a dar un 10% de esa producción de manera gratuita y un 10% a precios accesibles. Y el 80%, ¿y el 80% dónde se va a quedar? Pues en los países ricos y cuando lo pongan a la venta va a ser a precios de mercado internacional, donde un país pobre seguramente le va a ser muy difícil competir contra lo que puede ofrecer un país rico. Y para nosotros eso no es equidad. Por eso decimos aquí hay peligros. Si se deja los términos como está el acuerdo, es mejor votar que no a permitir que se consagre la inequidad y todo el mundo la vote y esté de acuerdo. Esos porcentajes son muy bajos, sobre todo tomando en cuenta que la población mundial que vive en países de llamadas economías avanzadas, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ahí vive el 19% de la población mundial. Y esos son los países que ofrecen solo 20% y quedarse con el 80% de la producción. Eso no es equitativo, no es justo. En una pandemia nadie va a estar a salvo, como ya se vio. Si donde están surgiendo las variantes se siguen reproduciendo porque no tienen vacunas, por ejemplo, tarde o temprano llega al resto de los países. No hay ningún país que se pueda aislar en una pandemia y decir aquí no entra. A lo mejor pueden retrasarlo un ratito, pero aislar ya se vio con el COVID, que ningún país se podía aislar. Oye, ¿una próxima pandemia puede surgir en cualquier punto del orbe o tiene ciertas características para formularse, digamos, un nuevo virus? No, no, es que depende, seguramente la próxima pandemia, bueno, no quiero decir seguro, pero posiblemente la próxima pandemia también sea de tipo respiratorio, tipo gripe posiblemente, pero con una variante o algún virus mucho más transmisible, mucho más que afecta la salud de las personas y posiblemente también mucho más letal. Eso es lo que tenemos que prever para que no nos pase lo mismo que ya nos pasó, bloqueando países, aislándose de otros países, prohibiendo esto y prohibiendo lo otro.
no salva a nadie de eso. A veces retrasa un ratito, pero no mucho. Y ya lo vimos con la pandemia de COVID. Entonces, por lo tanto, lo que se requiere es colaboración entre países, cooperación, compartir información, sí, pero también compartir los beneficios que se producen a partir de esa información. Es decir, si, por ejemplo, un país africano comparte, ok, acabo de identificar este nuevo virus, esta es la secuenciación genómica de este virus, y un país europeo la agarra y produce su vacuna para ellos, y a quien compartió la información no le dan nada. Sí, qué bueno Oye, que compartió la información. Tenemos una vacuna, pero la vacuna primero es para nosotros. claro, este es un asunto, digamos, delicado. ¿Y qué rol tiene, desde tu punto de vista, también, digamos, la desinformación? Como tú dices, bueno, también genera, digamos, cierto sesgo de discriminación, de desigualdad, se acentúa. La desinformación, ¿qué rol tiene? Y no sé si sobre eso también hay alguna propuesta. Sí, mucha. Y por eso nosotros creemos que este acuerdo pandémico debería de estarse siendo negociado de una manera más transparente, porque ya hay muchos grupos de desinformación diciendo que este acuerdo pandémico lo que quiere es crear un gobierno mundial que le diga a los países lo que van a hacer y poner en cuarentena cada vez que haya un brote y cosas de ese tipo, lo cual es completamente falso. Otros que dicen que quieren empezar a vacunar para esterilizar o para poner un microchip y cosas así. Eso también es absolutamente falso. Esto lo que se quiere es que la ciencia médica, la ciencia de salud pública esté disponible para todos los países. Y por supuesto, no hay nada que sea obligatorio, siempre será voluntario y con información, pero estas cadenas de desinformación que también las vimos durante el COVID, que se exponenciaron durante el COVID, gente que pensaba que vacunarse le iba a ocasionar un daño mayor que teniendo la infección, pues lamentablemente la mayoría de los muertos en la primera ola en México, pues fueron de gente que nunca se vacunó. Entonces, no solo en México, sino a nivel mundial. Y ya sabemos que, bueno, las vacunas, al menos las que tienen que ver con el COVID, no prevenían la infección, pero sí prevenían que se agravara la persona con la infección, ¿no? Y que en muchos casos evitar la muerte. No quiere decir que en el 100% de los casos no hay nada 100% efectivo. Siempre hay porcentajes de efectividad, pero cualquier cosa que salva en un 60% la posibilidad de morir, pues yo creo que en una situación de emergencia uno dice, pues 60%, pues yo asumo que prefiero tener ese 60% de protección a no tener nada de protección. Perfecto. Oye, Jorge, ¿nos podrías platicar un poco quiénes deben de firmar este acuerdo pandémico? ¿Sería Sí, solamente los gobiernos o también hay capacidad o posibilidad de que la iniciativa privada, las empresas globales le entren también? pues no, desafortunadamente, digo desafortunado porque solo se está negociando dentro de la Organización Mundial de la Salud, solo por lo que ellos llaman Estados miembros, es decir, solo gobiernos, se están negociando solo por gobiernos. La Asamblea Mundial de la Salud empieza este 27 de mayo. Las negociaciones todavía en este momento están en Ginebra. Se supone que este viernes tendrán una propuesta final. Espero que la den a conocer lo antes posible para poderla analizar. Y el 27 de mayo que inicia la Asamblea Mundial de la Salud, que dura hasta el 1 de junio, se va a decidir sobre este acuerdo pandémico. Lo que nosotros decimos es, si el acuerdo pandémico va a consagrar la inequidad, es mejor votar en contra. Pero posiblemente se pueda salvar. Por ejemplo, todo ese capítulo que tiene un artículo, el artículo 12, sobre los beneficios, es decir, qué porcentajes se van a compartir, qué porcentajes se van a proteger, qué porcentajes se van a quedar. A lo mejor ese se podría decir, esto lo analizamos después. Aprobamos todo lo demás, pero esta parte la analizamos después para que haya mayor evolución sobre una cuestión más justa, más equitativa, porque si se quiere aprobar todo en paquete
y decir que está bien que solo se comparte el 20% y el 80% no se comparta, pues claramente para nosotros esa no es un buen acuerdo y no está promoviendo la equidad. Y sabemos que en México en este momento el interés está en las elecciones, el interés está en las ondas de calor, el interés está en la desgracia que sucedió ayer en Monterrey, pero el acuerdo pandémico no se va a detener. Se empieza a discutir, se está discutiendo en este momento y se va a aprobar o rechazar por la Asamblea Mundial de la Salud que inicia el 27 de mayo, independientemente de que algunos otros países tengamos otras cosas que estamos preocupados, pero esto también debe ser preocupación de nosotros, de todas las personas en México y en Latinoamérica, de que sea un buen acuerdo que en el momento que llegue una nueva pandemia o una emergencia internacional sanitaria nos beneficie. Por supuesto, evidentemente acabamos de ver pues un episodio largo, tenso para la población y que dejó reflejada la desigualdad, la iniquidad y también la desinformación. Yo te agradezco mucho tu tiempo que nos hayas explicado esto del acuerdo pandémico. Ojalá que la gente pueda concientizar también y que lo vea también, como dices, como un tema bastante importante. Y bueno, solamente me restaría preguntarte, Jorge, si me lo permites, que nos platiques un poco qué es HF Salud Pública Global, esta fundación, cómo trabaja, qué hacen y dónde podemos ver más información. Claro que sí. AHF quiere decir AIDS Healthcare Foundation. Es una organización no lucrativa, no gubernamental de carácter internacional. Su sede principal está en Los Ángeles. Originalmente inició como una fundación para proveer servicios de hospicio para personas con VIH-Sida que no tenían dónde morir en los 80s, donde el diagnóstico de SIDA era un diagnóstico de muerte. Incluso el diagnosticar VIH ya era un diagnóstico de muerte en el mediano tiempo. La gente no vivía más allá de 10 años. Esta organización, es Healthcare Foundation, fue evolucionando, evolucionó a tratamiento y después empezó a tener servicios de atención médica en California, después se expandió a Florida y después a otros países, en especial Sudáfrica, Uganda. Posteriormente empezó a apoyar programas de VIH aquí en México. Existe AHF México que apoya programas y clínicas de VIH aquí en México. Tenemos convenios con los gobiernos para apoyar. Estamos en 45 países de todo el mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia, en Europa del Este. Entonces, posteriormente, en la cuestión del ébola, allá en África Occidental, teníamos un programa en Sierra Leona y desafortunadamente nuestro médico, que era el único virólogo en todo el país, murió a causa del ébola. Entonces, decidimos que no podíamos quedarnos nada más en VIH. Entonces abrimos toda una rama para la salud pública, que es la que a mí me toca encabezar, es el área de salud pública global, que es la que a mí me invitaron a encabezar. Y entonces empezamos a abordar temas que tienen que ver con la coordinación internacional necesaria para dar respuesta efectiva a estas emergencias internacionales. Y en este caso estuvimos muy involucrados en desarrollar apoyos, apoyamos proyectos de secuenciación genómica en 15 países diferentes, incluyendo México, y ahora es sobre analizar estas propuestas de colaboración mundial en materia de pandemias y de enfermedades transmisibles, que es donde estamos. Tenemos especial interés actualmente en monitorear y tratar de hacer una consulta regional sobre la situación del dengue en Latinoamérica. El dengue ha crecido mucho este año en Latinoamérica, ha habido más de 7 millones de casos solo en Latinoamérica. La gran mayoría han sido en Brasil, pero con los cambios de estación, porque si sabes, en Sudamérica, cuando acá es verano, allá es invierno y al revés, cuando allá es verano, aquí es invierno. Aquí en México empieza la temporada de lluvias. Tenemos preocupación porque seguramente los casos de dengue van a aumentar. Entonces, nosotros creemos que independientemente de la respuesta nacional al dengue en México, vale la pena que los países de Latinoamérica se coordinen
colaboren y creen su propio centro latinoamericano de control de enfermedades donde puedan trabajar conjuntamente. Algo que, por ejemplo, tienen en África, pero no se tiene en el caso de Latinoamérica. Oye, muchas gracias, te agradezco mucho esta conversación y invitamos a nuestros amigos a que consulten www.sensontle400.mx y ya para despedirme, si tuvieras tú algo más que comentar y te quiero pedir que nos hables un poco, ¿podemos estimar cada qué tiempo habrá una nueva pandemia o más bien la forma de verlo es que siempre tenemos que estar pensando en que surgirá una nueva pandemia? ¿Cómo tenemos que verlo? Eh, el tiempo no lo sabemos. Lo que sí creemos es que todos los países necesitan recursos para estar monitoreando sus patógenos, es decir, sus virus, sus bacterias, si hay algunas enfermedades que de repente repuntan, por ejemplo, recientemente fue la cuestión de la viruela símica, ¿no? La viruela símica ya existía, pero estaba muy focalizada en un par de países en África y de repente salió. Entonces, pero no había estrategias para eso. También fue sorpresivo, ¿no? Y también cuando se desarrolló la vacuna, eh, pues casi que la mayoría de la vacuna se quedó en Europa y en Estados Unidos. Pasó lo mismo. Afortunadamente, ya está relativamente bajo control. Eso no quiere decir que no pueda resurgir. Los países tienen que aprobar en primer lugar el uso de la vacuna y después exigir y coordinarse para tener acceso equitativo a la vacuna. Para eso sirven estos acuerdos internacionales, pero cuándo va a venir la nueva pandemia no lo sabemos con exactitud, pero que va a venir, va a venir. Y seguramente no se va a tardar 100 años como esta vez entre la pandemia anterior que tuvo que ver con cuestión transmisión respiratoria y esta pandemia. Recordemos que el VIH también llegó a niveles de pandemia. Está en todo el mundo, pero bueno, ya está a nivel endémico porque, bueno, hay tratamiento para controlarlo, hay pruebas de diagnóstico y sí, aún no se erradica. Yo creo que va a tardar tiempo, pero al menos existen instrumentos de cómo atender a las personas y dar tratamiento a las personas para que no mueran. Muchas gracias por esta conversación. Él fue Jorge Saavedra, director ejecutivo de la Fundación AHF de Salud Pública Global. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias, Julio. Con gusto.